Listo, sí se ve, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo bien. ¿Todos lo pueden ver? Bueno, entonces, Mario, estudiante de Ciencias Farmacobiológicas, eh, nos va a platicar acerca de un artículo de revisión de hantavirus, muy interesante. Creo que compila mucha información epidemiológica, histórica, que es de utilidad para todos nosotros. Espero que ya nos revise la presentación nuevamente, Mario. Espero que no haya errores ortográficos, gramaticales, ni nada que se salga de la estructura. Adelante, Mario. Ok, buen día. En esta ocasión les voy a presentar el artículo titulado Virus sin nombre y la aparición de otros hantavirus, una revisión biológica, ecología y la enfermedad de un patógeno zoonótico. El objetivo del artículo es describir de manera general las características del virus sin nombre y de otros hantavirus del Nuevo Mundo. Este artículo se centra principalmente en su origen, la biología, la transmisión, ecología y así como el síndrome pulmonar. Em, la relevancia se encuentra que el síndrome pulmonar tiene una alta tasa de mortalidad y el tratamiento es muy limitado, por lo que comprender la biología y la transmisión del virus es fundamental para prevenir brotes en América del Norte y pues potencialmente en América Latina. Ay. El virus sin nombre, anteriormente llamado Muerto Canyon Virus o Four Corner Virus, es un virus de ARN monocatenario de sentido negativo del orden Bunia virales y familia Hantaviridae. Está asociado a diferentes enfermedades. Los hantavirus del Viejo Mundo, como Hantam, Pumala, Dobrava y Seúl, causan fiebre hemorrágica con síndrome renal. Y la tasa de mortalidad es inferior al 1% debido a que existen tratamientos para esta enfermedad. Sin embargo, los hantavirus del Nuevo Mundo, como Sin Nombre, Monongahela, New York, Bayou, Black Creek Canal en América del Norte o Andes, Araraquara, Laguna, Choclo en América del Sur, causan síndrome pulmonar. A En ver, este caso, Mario, mande. permíteme. ¿Hay tratamiento para el síndrome renal con fiebre hemorrágica con síndrome renal? No lo menciona el artículo, pero dice que sí, que por eso disminuye el porcentaje. Bueno, la mortalidad es baja, llega hasta el 10%, pero desde la introducción de vacunas experimentales, cosa que ha tenido un fast track en China y en Corea, ha disminuido la mortalidad, pero el tratamiento sigue siendo de soporte nada más. Ok. ¿Ok? Bueno, la tasa de mortalidad de los hantavirus del Nuevo Mundo tienen en un rango del 30 a 60%. Y pues se detectó por primera vez en Estados Unidos en 1993 en la región de Four Corners. La mayoría de los casos se identificaron en Nuevo México y en Arizona. La distribución geográfica de los hantavirus pues está determinada por sus reservorios. En el caso de sin nombre es Peromyscus maniculatus o ratón ciervo. En esta tabla podemos ver los virus del Nuevo Mundo y su correspondiente vector, donde podemos observar que sin nombre, Monongahela y New York son transmitidos por ratones del género Peromyscus y que el A ver, ratón ciervo también puede ser reservorio de Monongahela. Mario, y a ver, todos los demás que están escuchando esto. El artículo, a lo largo del artículo, menciona un error que parece que lo está repitiendo y lo está repitiendo tú, Mario, y es importante recalcarlo. Los roedores no son vectores, Sí, son ¿sí? reservorios. Son reservorios. Sí. Vectores son animales que transmiten directamente a seres humanos, ¿sí? Un virus. Y en el caso de los reservorios, son sus excretas de manera indirecta las que infectan a los seres humanos, no es a través de mordedura. Si bien hantavirus puede transmitirse por mordeduras, no es la vía de transmisión natural, digamos. Entonces, lo correcto es llamarles reservorios, no vectores. En el caso de los artrópodos que transmiten algunas infecciones virales o parasitarias o protozoarias, esos sí son vectores, ¿de acuerdo? Sí, ¿Cuál es el nombre común de Peromyscus maniculatus? es ratón ciervo. De Peromyscus leucopus. No sé. Manuel, ¿No era el ratón arbusto? tú deberías de ser el experto de esto, Manuel. Peromyscus leucopus, como su nombre lo indica, es manos o patas blancas. Leuco. Orizomis palustris es la rata, ¿cómo se llama? De lagos, por eso palustre. ¿Sí? Entonces, Oligorizomis longicaudatus es una rata de campo pequeña, de ahí lo oligo. Longicaudatus es cola larga.
Le llaman colilargo en Argentina y en Chile. Sí, es el ratón colilargo. Y también hay un error ahí que nos quieres platicar, que tú ya veo que tú corregiste, Ah, Mario. sí, 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 sí. Que estaba mal escrito y pues es Laguna. Es laguna negra, no es leguna negra como lo pusieron ellos. Me Sí. sorprende que un artículo de tan alto, bueno, no tan alto impacto, pero de un artículo en una revista decente haya pasado desapercibido esos. Adelante, Mario. Ay, no me deja. Ya. Ok, pero ¿por qué se considera una emergencia? Pues en 1993, como ya lo mencioné, en la región de Four Corners se presentó el brote de sin nombre, caracterizado por síntomas pulmonares graves que afectaron principalmente a individuos jóvenes sanos. El caso índice fue un hombre navajo de 19 años que presentaba dificultad respiratoria aguda y un edema pulmonar. También se identificó que la pareja del paciente había muerto recientemente por una enfermedad similar, así como otros 5 casos similares en la región que habían tenido contacto cercano reciente con roedores. El virus fue aislado mediante inoculación a ratones ciervo y cultivado en células Vero-E6, y como resultado se aisló la cepa NRM11 del tejido pulmonar de los ratoncitos. Mario, Eh, sí, es un paciente índice. creo que es el primero que se reporta. El primero que se reporta, a ver, explícate mejor. Apaguen sus celulares por respeto al ponente. ¿A qué se refiere con primero que se reporta? Porque ahí tú me Sí. estás mencionando, si te regresas al anterior, mencionas el caso índice y luego hace referencia de que su novia, su prometida, había muerto días antes de una enfermedad similar. Entonces, Ujú. ¿por qué la novia no es considerada el caso índice? Em, pues por todo lo que, lo que leí, pues no se puede transmitir de mano a mano. Y Pero entonces, ¿por qué a este cuate de 19 años sí se le llama caso índice? porque es con el que se identificó al brote. O sea, la novia ya había Exactamente, es muerto. con el que da inicio a la identificación clínica del brote. Y luego en lo que se llama trazado de casos, o sea, haciendo la anamnesis es la recompilación de las memorias de contactos previos, llegan a identificar casos anteriores, que como no fueron identificados no se les considera índice, aunque hayan sido anteriores y hayan sido los primeros. Entonces es un error llamarle al caso índice el primer caso, nada más el primero en ser identificado. Ok. ¿De acuerdo? Ujú. Adelante. Am, sí. Por consiguiente, Estados Unidos hizo un llamado nacional para reportar a todo el personal del sector médico para reportar cualquier caso similar, y pues se identificó a varios causantes del síndrome pulmonar por Hanta, incluidos Bayou en Luisiana, Black Creek Canal en Florida y New York en Nueva York. Desde 1993 se presentan aproximadamente de 10 a 50 casos por año, lo que es unos 850 casos reportados en 39 estados hasta la fecha. Y pues aunque el número total de casos sigue siendo bajo, la tasa de mortalidad es alta, que es un 30 al 60%. Los factores que contribuyen a la prevalencia incluyen cambios estacionales, pues que por ejemplo se ha visto que en primavera hay un mayor aumento en la prevalencia, y en un estudio dicen que en ratas arroceras chilenas entre los meses de primavera y verano es donde aumenta la prevalencia, así como la actividad humana como la agricultura que aumenta las interacciones con los roedores. Asimismo, en 2012 se produjo un pequeño brote en el Parque Nacional Yosemite, en el que murieron 3 personas, y en 2021 se informó de un caso en Michigan. A ver, Mario, En, regrésate. Aquí quiere decir NWHV. en Hantavirus del Nuevo Mundo. Ok, y explicaste ese acrónimo en algún lugar. No, HPS, ¿nos explicaste lo que era el acrónimo? no. Es importante, siempre que se mencionan acrónimos, definirlos la primera vez y luego ya seguirlos usando. El puro acrónimo enseguida. Los Ok, acrónimos no se definen a la mitad del texto o después, hasta el final. Se definen la primera vez que los utilizas. De tal manera que en el resto del texto puedes usar el acrónimo. ¿Va? ok. Em,
¿Qué quiere decir NP en Yosemite? ¿Dónde, perdón? Primero abajo en el último enunciado dice Yosemite NP, Ah, National, el Parque Nacional. National Park. Póngalo, digo, tiene el espacio, no es necesario poner eso porque no vas a volver a utilizar National Park en el resto de tu presentación, te lo aseguro. Ok. ¿Sale? Ok, adelante. Pues aquí tenemos un mapa donde en azul se muestra la distribución del ratón ciervo y en punto amarillo es donde hubo el primer brote registrado de sin nombre en 1993. Y a la derecha una imagen del ratón ciervo adulto. Bueno, ahora pasamos con la estructura, que son viriones envueltos, esféricos o pleomórficos, cubiertos de espigas tetraméricas de glucoproteínas llamadas GN y GC. Su genoma está compuesto por ARN de una sola cadena dividido en tres segmentos. El segmento pequeño, que mide 2,06 kilobases, que codifica la proteína de la nucleocápside. Un segmento mediano de 3,7 kilobases, que codifica un precursor de GN y GC. Y un segmento grande de 6,56 kilobases, que codifica la RNA polimerasa dependiente de RNA viral. La nucleocápside forma trímeros que luego se oligomerizan en una estructura helicoidal con carga positiva para que pueda unirse el RNA genómico cuya carga es negativa. La entrada del virus se da por una interacción entre las glucoproteínas GN y GC virales con el receptor celular integrina beta 3. Hay una posterior fusión con la membrana celular y se forma una vesícula endocítica en la cual entran iones de hidrógeno que acidifican el endosoma, que provocan un cambio conformacional en GC, que hace que se libere el péptido de fusión, que provoca una liberación del ARN en el citoplasma. Y pues ahí es donde se lleva a cabo la replicación. En los del viejo mundo se ha visto que esas vesículas están rodeadas de clatrina, pero en los del nuevo mundo no. Em, Bueno, ahora la transcripción. Los tres segmentos de RNA se transcriben en diferentes momentos. Primero se transcribe el segmento pequeño que codifica para la nucleocápside y pues el RNA mensajero resultante se puede detectar a partir de las 4 horas en células Vero E6. Luego se transcribe el segmento M que codifica para las glucoproteínas a las 32 horas y por último se transcribe la proteína L a las 48 horas post-infección. Em, Se sugiere que el tratamiento, digo que la transcripción puede ocurrir utilizando una estrategia de cebado y realineamiento. Esto implica que el virus utiliza segmentos de ARN de la célula huésped para iniciar la transcripción de su propio ARN. Ok, nomás les recuerdo que aquí, como el lenguaje de la ciencia es inglés, utilizamos los términos anglosajones. Entonces, en lugar de decir ARN es RNA, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, una vez que se producen los transcritos, el virus roba los caps del RNA mensajero del huésped que se encuentra en el citoplasma. Esto ocurre esto ocurre en los cuerpos de procesamiento citoplasmático y pues ayuda a estabilizar el RNA mensajero. Estos caps únicamente están presentes o sea, esta cola de polía únicamente está presente en el ARN mensajero de, eh, de la GPC y está formada por 8 residuos de uracilo. Sin embargo, los otros dos mRNA, DN y DL, no tienen esta cola de poli A, sino que tienen una estructura, bueno, se sugiere que podrían tener una estructura de tallo bucle o stem loop que termina la transcripción. El Sinombre ha mostrado producir cuerpos inclusivos en el citoplasma, que son de proteínas virales y otros componentes que se forman durante la infección, ya sean granulares o filamentosos. A diferencia de los del viejo mundo que se empaquetan en membranas intracitoplasmáticas como el Golgi, los del nuevo mundo se empaquetan y brotan directamente en la membrana plasmática de la célula.
ya para liberarlos en el espacio extracelular y puedan infectar otras células. Los viriones son aproximadamente, tienen un tamaño aproximado de 112 nanómetros y son de forma esférica. Tienen una envoltura lipídica densa que le da protección al material genético y tiene proyecciones superficiales, que son las glicoproteínas, están separadas en una distancia de 10 nanómetros entre cada una. En un estudio de 2019 se identificaron partículas redondas de 90 nanómetros de diámetro y partículas tubulares de entre 85 nanómetros de diámetro con 180 nanómetros de longitud. Ambas morfologías presentaron una distribución normal, que quiere decir que pues, se ajustan a la probabilidad, que es correcta. Las glicoproteínas GN y GC se organizan en un heterodímero donde la GN forma el tallo y GC forma la cabeza globular, para luego formar una espiga tetramérica, las cuales en conjunto forman una red en la superficie, cuyas interacciones le dan una curvatura al virión. Em, Esto es una proteína de fusión de clase 2 y, Mario, sí, y creo que no está avanzando tu presentación. ya, Ya. ok. Y tiene tres bloques que forman la superficie de inserción de la membrana objetivo. Ahora pasamos a hablar de la evasión de la inmunidad innata, que pues durante la replicación GPC se rompe en el retículo endoplásmico por medio de las peptidasas y forma el fragmento N terminal que es GN y el fragmento C terminal que es GC. Se ha Eso visto es que muy interesante. O sea, el virus no, como HIV codifica su propia proteasa, que es una enzima que corta proteínas. En el caso de la glicoproteína, que está codificada por el segmento M, GN y GC se traducen como una sola proteína que posteriormente es cortada en fragmentos GN y GC. Y GN quiere decir extremo amino terminal o NH terminal, de ahí la N. Y el GC se llama GC por el extremo carboxiterminal, que es, digamos, el extremo final, ¿sí?, de la secuencia. Y estos son cortados en esos dos fragmentos por la peptidasa de señal hospedera, o sea, humana. La peptidasa de señal es la enzima que se encarga de cortar el péptido líder de todas las proteínas que son sintetizadas por ribosomas en el citosol, bueno, que empiezan a ser sintetizadas por ribosomas libres en el citosol y que después se anclan en el retículo endoplásmico. Entonces, de ahí que las proteínas, las glicoproteínas virales ingresen al retículo endoplásmico donde se ensamblan los virus una vez que empiezan a generar vesículas. ¿De acuerdo? sí. Ok, adelante. Bueno, y pues se ha visto que para el virus de New York, la cola citoplasmática del fragmento de GN inhibe la respuesta del interferón de tipo 1, que estas son dirigidas tanto por RIG1 como TBK1. Entonces, se bloquea la formación del complejo TBK1 TRAF3 y pues retrasa la respuesta innata. Asimismo, se ha visto que GN, ya una vez de que inhibió toda la respuesta innata, se degrada por la maquinaria de autofagia del huésped. Y pues ya ahí se contrarresta la evasión inmune y ahora sí se induce la producción de IL-1. Ay, ya. Sí, como ya mencionó el doctor, los otros hantavirus, bueno, otros miembros de la familia de Hantaviridae usan artrópodos como vector. Sin embargo, estos hantavirus usualmente infectan a roedores y son los reservorios. El grupo más grande de ratas y ratones en el Nuevo Mundo se les pertenecen al grupo de Sigmundotinae, que son los reservorios de hantavirus causantes del síndrome pulmonar. Se especula que la mayoría de roedores americanos de este grupo eventualmente tendrán un hantavirus característico patógeno, y esto debido a que hay estudios, por ejemplo, en el 1999, en el que se identificó que las ratas de bosque, o también llamadas Neotoma lépida, son propensas a la infección por sin nombre. La mayoría de los casos de síndrome pulmonar son en áreas rurales y hay muy pocos en áreas suburbanas. También se ha visto que las ratas macho tienen una seropositividad más alta A y las ver, ¿te puedes fluctuaciones. regresar, por favor?
Ahí es muy importante lo que dices, o sea, está diciendo que es muy probable que todo roedor del orden sigmodontino posea hantavirus o esté infectado por hantavirus, pero que estos no son de relevancia sanitaria porque la carga viral de los hantavirus que ostentan no es lo suficientemente alta para permitir la propagación no solo de los hantavirus hacia seres humanos, sino la propagación de hantavirus en la misma población de roedores, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante que lo menciones, porque eso es, acuérdate que así como hablábamos de que no es seguro de que tengas una enfermedad cuando te infectas, y lo mismo ocurre aquí. Es decir, para que exista el riesgo de un hantavirus, tiene que existir un conjunto de características o concordar una serie de eventos biológicos que permitan la transmisión no solo del hantavirus al ser humano, sino entre ellos para poder permitir que incremente las posibilidades de que el roedor al entrar en contacto con el ser humano lo pueda transmitir, ¿sí? Y después que el ser humano al exponerse a los aerosoles infecciosos pueda ser inoculado con una dosis suficiente del virus que ocasione enfermedades. Porque puede ser que te expongas a hantavirus en pequeñas dosis, tan pequeñas que pueda ser controlado por el sistema inmune innato, sin dejar evidencia serológica. No va a haber memoria, no vas a poder cuantificar ese contacto por anticuerpos porque el sistema inmune innato no deja memoria, pero puede controlar una infección. Y el hecho de que sigamos teniendo sistemas inmunes innatos y células como esos linfocitos especializados del sistema inmune innato, como las células NK, eh, es por una razón biológica y es seguramente porque siguen protegiéndonos mucho de incursiones virales. Entonces es muy probable, y yo me acuerdo de mi doctorado, lo que me decía la comunidad que trabajaba con células NK, era de que seguramente las células NK nos protegen de 9 de cada 10 incursiones virales con las que nos topamos. Es decir, solamente una de cada 10 infecciones virales llega a ser necesario una respuesta del sistema inmune adaptativo, que sí deja memoria. Pero en el resto de las incursiones virales, las otras 9 que son detenidas por el sistema inmune innato, pues no dejan memoria inmunológica, entonces no hay manera de evaluar esa huella molecular de contacto con contacto previo con el virus. ¿Ok? Ok. Adelante, Mar. Em, las ratas macho tienen una seropositividad más alta y las fluctuaciones en los títulos de anticuerpos de IgG se correlacionaron positivamente con los cambios de población. Las tasas de seroconversión fueron más altas a finales del verano y mediados del invierno, y esto concuerda con la temporada de reproducción de los roedores. Sin embargo, no está claro cómo el cambio climático, los cambios en los centros poblacionales humanas y la agricultura afectan a la prevalencia del ratón ciervo y otros vectores del hantavirus. El virus se trans... Seguramente esas últimas actividades que mencionabas en la diapo anterior incrementan las posibilidades incrementan el riesgo y las posibilidades de entrar en contacto con roedores infectados, ¿sí? Porque vamos urbanizando regiones que antes eran rurales o eran silvestres y necesariamente vamos entrando en contacto con roedores silvestres. O la otra es, destruimos hábitats de roedores silvestres y los obligamos a buscar casa y comida con nosotros. Esas son las dos dinámicas que llevan al incremento del contacto de seres humanos con animales reservorios de patógenos. Se llaman dinámicas push-pull. Push es cuando metemos las narices donde no pertenecemos. Pull es cuando destruimos hábitats de reservorios y por ende al no tener dónde comer y dónde vivir, se vienen a acompañarnos a nosotros. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se transmite? Pues se transmite entre roedores donde causa una infección persistente. En- Se detecta en sangre a muy bajas cantidades, pero en donde sí se detecta en altas cantidades, pues es en pulmones, en corazón, riñones y en cerebro, siendo esto pues, los principales sitios de replicación del virus durante la infección persistente. La transmisión de roedores a roedores se produce a través del contacto con fluidos corporales durante enfrentamientos con otros animales o con eventos de acicalamiento. Y la transmisión de roedores a humanos se puede producir ya sea por mordeduras o por inhalación de aerosoles con orina, heces y saliva.
infectan el bronquiolo terminal y el alveolo y provocan una infección sistemática en los endotelios pulmonares. Y pues no se ha identificado una transmisión de Sistémica, humano a humano. Mario. ¿Sistémica? Sistémica. Sistémica quiere decir no sistemática. Sistémica quiere decir que infecta a todos los órganos y sistemas. Ok. Mm. Los síntomas del síndrome pulmonar aparecen entre 1 y 8 semanas después de la infección. Causan fiebre, mialgia, dolor de cabeza, tos, náusea, vómitos, escalofrío y mareos. Y pues un informe en 1994 sobre el brote de Four Corners mostró que todos los pacientes presentaban fiebre y mialgia, así como una frecuencia respiratoria elevada que fue superior a 20 respiraciones por minuto. Posteriormente, conforme avanza la infección, se presentan edema pulmonar, hipoxemia, taquicardia, hipotensión, insuficiencia respiratoria aguda y edema intersticial en un periodo de 24 a 48 horas. En el caso de Four Corners, la duración media entre el momento de la primera aparición de los síntomas y la muerte fue de aproximadamente 8 días, con una tasa de letalidad de hasta el 76%. Por eso mismo se recomienda que los pacientes sean hospitalizados pues, lo antes posible para una mayor tasa de supervivencia y pues que se puedan recuperar bien. Los sobrevivientes del brote de Four Corners no presentaron hipotensión mm, versus los casos fatales que a menudo presentaron hipotensión grave con una presión arterial sistólica menor o igual a 85 milímetros de mercurio. La presencia de síntomas gastrointestinales ayuda a diferenciar de otras enfermedades de neumonía asociadas a virus. Eso es muy importante. En el diagnóstico diferencial, si alguien se presenta con los síntomas, el prodromo viral inicial, de los pacientes, pues es un cuadro pseudogripal. No es gripa, pero se parece. Y distinguir entre el prodromo viral que ocasiona virus incisional respiratorio, influenza, metaneumovirus, SARS-CoV-2 y Hanta está difícil. Pero algo que lo distingue es que en hantavirus el inicio del prodromo viral se acompaña de síntomas gastrointestinales. Y esto es algo que, si bien no es patognomónico, no es exclusivo, ¿sí? O que te permita asociar directamente la presencia de Hanta, es algo que te lo debe de sugerir. ¿Sí? Entonces, esos síntomas gastrointestinales son muy importantes. Y lo segundo que mencionaste es el factor predictivo más importante de un desenlace clínico deleterio, muerte, es el hallazgo de hipotensión. Pacientes que se hipotensan o que llegan al hospital hipotensos son los más propensos a requerir intubación, cuidados intensivos y son los que más progresan hacia la muerte. Y eso nos habla de que una detección temprana, ¿sí?, del hantavirus te permitiría darle un seguimiento mucho más eficaz a los pacientes, ¿sí?, que dejarlos debutar en un hospital. Ya cuando llegan al hospital es porque están muy fregados, ¿sí? A diferencia de ébola y otras infecciones virales, en el ébola se ha demostrado de que si tú identificas tempranamente la infección de ébola y instauras tratamiento de apoyo con resucitación intravenosa, o sea, ¿cómo se llama? Administración de líquidos de manera agresiva, ¿sí? En el hospital, puedes empujar a los pacientes a una mayor tasa de supervivencia, porque obviamente la fuga capilar en el ébola te está llevando a que empeores clínicamente, se te encharquen los pulmones, pierdas líquido tercer espacio, falle el riñón, falle el hígado y luego el pulmón y te mueres. Entonces, en ébola y en otras fiebres hemorrágicas es importante el apoyo agresivo con control de líquidos. En el caso de hantavirus, no. Y de hecho tenemos que tener mucho cuidado con la administración agresiva de líquidos en hantavirus. ¿Por qué, Vicente? La administración de líquidos en hantavirus, pregunta. Sí, porque no es recomendable utilizar reemplazo agresivo de líquidos intravenosos en el caso de hantavirosis, sobre todo de síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Porque pues lo que tienes es una fuga capilar, entonces pues al administrar líquidos, pues obviamente solamente te va a empeorar el edema, más que ayudarte a mejorar el estado hemodinámico, lo va a empeorar. No,
En ébola también hay fuga capilar y el manejo agresivo con líquidos, con reemplazo de líquidos, ha demostrado salvar vidas en ébola. ¿Por qué en síndrome cardiopulmonar no vemos eso? Mm, ¿Alguien? Por el infiltrado bilateral pulmonar. No te escucho, Manuel. Ay, ¿ya? ¿Ya me escucho? Te escuchas muy lejos. ¿Te puedes acercar a la computadora? ¿Ya? Ok. Ya. Es por el infiltrado, ¿no? Por el infiltrado pulmonar, que luego hay, y que puede complicar el estado pulmonar del paciente. Híjoles, casi. Acuérdense de que tenemos un estado de edema pulmonar no cardiogénico. Originalmente se pensaba que era no cardiogénico. Quiere decir, el corazón no estaba fallando en su función de bomba. Hoy en día, de hecho, por eso se cambió la denominación de síndrome pulmonar hacia síndrome cardiopulmonar. Sabemos que el hantavirus también puede afectar la capacidad de bomba del corazón, también puede infectar el corazón. Entonces tienes un edema pulmonar ocasionado por una falla de bomba cardíaca. Digamos que el corazón no está sacando la sangre del pulmón adecuadamente, se está rezagando en el pulmón y está evitando que se oxigene bien porque se empieza a llenar de líquidos el tejido pulmonar, no los alvéolos, no dentro del pulmón, sino el intersticio, ¿sí? El tejido pulmonar que normalmente es muy delgadito para permitir la hematosis, el intercambio de oxígenos. Entonces tú le metes líquidos agresivos y vas a empeorar el edema pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón no está pudiendo bombear adecuadamente los líquidos. De ahí que no sean útiles las maniobras agresivas de control de líquidos intravenosos, en el caso de hantavirus. ¿Sí? Mencionabas tú que había una neumonía bilateral intersticial. ¿Entiendes eso? ¿A qué se refiere, Mario? No. A ver, Chente, explícanos, ¿qué quiere decir que es bilateral? Bueno, para empezar, el intersticio pulmonar es todo ese material que no es funcional, digamos, en el pulmón, en las vías aéreas pequeñas, que sería o sea, lo que está entre la membrana alveolar y el endotelio vascular. Todo eso es el intersticio. Pues funcional sí es, cabrón, porque permite la difusión de gases. ¿Sí? Bueno, Sí es funcional, pero es muy delgadito normalmente porque tiene que permitir esa hematosis. Pero entonces primero explícame, ¿qué quiere decir bilateral? pues bilateral de ambos lados Ok, ¿por pulmones, qué? ambos ¿Y campos por qué es pulmonares. importante distinguir qué sucede si nada más está en un solo lóbulo o en un solo lado? Pues quizás como diagnóstico diferencial para otras patologías podría ser. Sí, claro, o sea, lo que son las neumonías focales, unilaterales o lobulares, pues son típicas de infecciones por hongos o bacterias. Pero un virus que te lleva una infección de todo el órgano, pues te va a afectar a los dos lados del pulmón, no nomás a uno. ¿Sí? Entonces, bilateral quiere decir de que es de índole ya sea inflamatoria, ¿sí? O es índole viral, que infecta todo el pulmón. Intersticial, ahora sí explícanos, Chente, ¿qué quiere decir intersticial? Bueno, el edema intersticial es cuando el líquido eh, se fuga a este espacio que les digo que está entre la membrana alveolar y el endotelio. Entonces hace que se edematice esa zona. ¿Y cómo le llamamos ese espacio? Tercer espacio, Tercer espacio. ¿Primer sí. espacio cuál es? El primer espacio es el intracelular, el segundo espacio es el extracelular y el tercer espacio sería el espacio intersticial. Chis, entonces extracelular es el intersticial. Bueno, entonces si gusta ayudarme, Doc, era algo. ¿Por qué no lo averiguas? Porque hay otro espacio dentro de los vasos sanguíneos. Ese es el segundo espacio. El tercer espacio es definitivamente Ah, el sí. espacio extracelular que forma parte de los tejidos. Y todavía hay un espacio adicional que muchos no lo consideran, que es el espacio intraluminal gastrointestinal y respiratorio. ¿Sí? Pero no lo distinguimos como un cuarto espacio, ¿no? Muy bien, adelante, Mario. ¿Quieres llevarnos por los síntomas que tienes en esa tablita, Mario? Digo, no está de adorno la tabla, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar cada uno de ellos? Pues durante el periodo prodrómico están los síntomas característicos de, del síndrome pulmonar, que sería
fiebre, la mialgia, el dolor de cabeza, ¿A qué le llamamos tos, fiebre? a calentura, a la calentura que es ¿Qué temperatura? Dame un dato objetivo. 38. Generalmente en enfermedades infecciosas nos referimos a 38 o más, pero en realidad es ¿desde qué temperatura, Vicente? ¿Se me puede repetir la pregunta de a qué temperatura quedo? Sí, generalmente ¿a qué le llamamos fiebre? Ah, arriba de 37.6 grados. 37.6 para adelante ya. Algunas personas le mencionan 37.6 a 39, a 37.9 febrícula y luego ya de 38 en adelante fiebre, pero lo mismo. ¿Qué son mialgias, Mario? Que, bueno, Doc, nada más ahí quisiera decirle algo que me parece que el término febrícula no está bien especificado. De hecho, si usted lo busca como descriptor médico, no Claro, existe el claro, término febrícula. Es claro, algo, claro. un mexicanismo, Sí, básicamente, pues, no es decir mexicanismo, febrícula. sí, feverish también se utiliza, pero no es un término, ¿cómo se llama? Que digamos es objetivo, ¿no? Y no está en uso común. Tienes mucha razón. Bueno, vamos a seguir adelante, que no sé por qué me están marcando que ya se va a terminar la sesión. Adelante, Mario. Bueno, la mialgia es dolor muscular. Ok, muy bien. Y pues los síntomas gastrointestinales como vómito, náusea y eso. Y ya los más, ¿cómo se dice? Los, ya los síntomas ya más feos son edema pulmonar, hipoxemia, taquicardia, Más severos. hipotensión. Severos, sí. Edema pulmonar no es Falla un síntoma, ¿eh? ¿Qué es es un síntoma? un... ¿Cuál es la diferencia entre signos y síntomas, Mario? Es que tenemos un médico aquí que podemos aprovechar y exprimirle la cabeza a Vicente. ¿Qué es un síntoma, Vicente? El síntoma es cualquier cosa, cualquier afección que se le pueda atribuir a una etiología. Y el síndrome es cualquier conjunto de signos y síntomas. La ¿Qué son diferencia entre un signos? signo y un síntoma es que un signo es subjetivo del paciente y un síntoma no es subjetivo. A ver, va de nuevo, te acabas de cuatrapear. ¿Signo es objetivo o no? Signo es, es Objetivo, subjetivo del paciente. O es sea, el paciente objetivo, no refiere es que del tiene paciente. náuseas, por ejemplo. No, 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 eso es un síntoma. Náuseas es un síntoma. Signo es algo cuantificable que no depende del paciente. La presión arterial, la frecuencia respiratoria, sí, la frecuencia cardíaca, esos son signos. La presencia de edema porque tienes una fobia cuando lo palpas, el edema duro y el blando, eso es un signo. Síntoma es todo lo que refiere el paciente, todo lo que siente, de ahí síntoma. Ok, adelante. Mar- mm, así. Sin embargo, esta enfermedad no siempre causa una enfermedad grave. Se ha visto que pacientes nada más presentan fatiga, mialgia y dificultad para respirar, y también se han notificado casos asintomáticos. Y estudios de seguimiento identifican una disminución del flujo en las vías respiratorias pequeñas y un aumento del volumen residual de los pulmones, así como una disminución de la capacidad de difusión de oxígeno. Ahora vamos a ver la detección y diagnóstico, que para la CDC el diagnóstico debe de ser por una combinación de pruebas serológicas como ELISA para IgM e IgG y la detección de antígenos o RNA viral en muestras biológicas. Ya también la historia clínica y los síntomas del paciente son cruciales para interpretar los resultados de las pruebas. Y pues principalmente se encuentra el ELISA, que es para detectar IgM o específicos para hantavirus o para IgG, que pues se ha visto que la aparición de IgG indica que la persona ha estado expuesta por el virus en el pasado o pues es el de memoria. Y pues se ha visto un aumento de hasta casi 4 veces el título de IgG en la fase aguda. Ay. Y pues también se puede por Western blot, que se detecta el antígeno viral por medio histológico. Tiene el micrófono apagado.
Perdón, perdón. No es, ¿cómo se llama? Histológico lo del Western blot. Histoquímica, sí, inmunofluorescencia, sí es histológico. Extinción de tejidos directamente. El Western blot no. Sí, el Western blot evalúas proteínas presentes en el suero empleando anticuerpos. ¿Va? Va. ¿Dónde me quedé? Aquí. Dentro del tratamiento, pues no hay fármacos que estén aprobados para tratar esta enfermedad. Sin embargo, pues hay un tratamiento inicial que sería con oxígeno suplementario para tratar la hipoxia, así como, pues, como ya mencionó, no administrar demasiados líquidos debido a los impactos en la integridad endotelial y pues el edema que causa la enfermedad. Pues dentro de las opciones terapéuticas pues se encuentra la ribavirina, que pues reduce la infección reduce la infección y pues en estudios mostró protección contra la letalidad y pues pero en su uso de emergencia durante el brote de Four Corners no mostró un beneficio significativo, pues una vez que la enfermedad progresa más allá del periodo prodrómico inicial y entra en la fase cardiopulmonar, pues se vuelve ineficaz. Y esto mismo ocurre con los otros fármacos que se encuentran, que sería Pevipiravir, que tanto para Sinombre como Andes protege contra la letalidad y reduce el ARN en sangre y en antígenos pulmonares. El Vandetanib, que aumenta la permeabilidad endotelial y trata el edema. Y el esteroide metilprednisolona, que limita la respuesta proinflamatoria del hantavirus. Como ya mencioné, todos son ineficaces después del inicio de la viremia. También hay inmunoterapia, que pues se ha demostrado que tanto la infección natural como la inmunización son capaces de producir anticuerpos que neutralizan al antígeno. Y pues se ha visto que durante nuevos estudios pues hay mapeo de los sitios antigénicos en las glicoproteínas de unión y pues hay que pues, hacer más hincapié en estudios que desarrollen opciones de tratamiento profiláctico para que estén enfocados en la inmunoterapia. Ok, no, no es tratamiento profiláctico, ¿eh? Estrategias profilácticas. Ah, ok, Profilaxis es antes del tratamiento. Profilaxis es prevención. Tratamiento es cuando ya lo tienes. ok. Y pues tampoco hay una vacuna desarrollada para el virus, pero sin embargo hay estudios eh, donde se utilizan vectores virales, donde emplea la estructura principal del virus de la estomatitis vesicular, que es modificado para expresar la GPC del sinombre y la GPC del Andes, y induce respuestas de anticuerpos que pues presentan protección cruzada de una con la otra. Y pues la vacuna de tipo A, y esta vacuna se puede administrar como un cebo para inmunizar a los ratones y pues reducir el RNA viral en sangre y pulmones y pues ah, disminuir la transmisión. O sea, vacunas en cebo o vacuna cebo, que se llama bait vaccine, es poner alimentos que les llamen la atención a los roedores y distribuirlos en zonas rurales o en zonas silvestres con la expectativa de que los ratones que las ingieran, sobre todo los jóvenes, ¿sí?, puedan inmunizarse y no infectarse de hantavirus. Desafortunadamente, la mayor parte de los ratones jóvenes, sí, como son mamíferos, siguen alimentándose de leche materna. Entonces, y es precisamente el hacinamiento de los primeros años lo que aparentemente también está vinculado a la infección cruzada de las juventudes de roedores. Entonces, tiene posiblemente muy poca aplicabilidad en el caso de hantavirus, pero es una estrategia que obviamente se está investigando y que se debiera de investigar más. ¿Qué más? Dentro de las estrategias de prevención, pues se encuentra evitar o minimizar el contacto con los roedores, ya sea sellando los agujeros por donde puedan entrar o esconderse, mantener limpio el hábitat y libre de cualquier alimento, y pues colocar trampas alrededor de las áreas donde haya señales de que está infectado por roedores. Infestado. Infestado. Pues dentro de las discusiones y perspectivas futuras que menciona el artículo, pues se encuentra que a nivel mundial continúa habiendo una incidencia de patógenos virales emergentes. Ya vimos que en 2021 la CDC informó un total de 85 casos en Estados Unidos y 850. 850 casos en Estados Unidos
Y pues no está claro cómo el cambio climático y pues como ya mencioné, y los cambios demográficos, este, afectan a la transmisión del virus. Sigue habiendo poca conciencia, eso sí, sobre los hantavirus. No está claro si sigue existiendo la posibilidad de que los hantas del Nuevo Mundo se recombinen si se produce un evento de coinfección. Pues ya vimos que, bueno, como ya mencioné, el ratón ciervo también puede ser reservorio de monongahela. Y pues la disponibilidad de modelos de roedores para infecciones, tanto de Sinombre como de Andes como de otros, pues ha demostrado ser útil para comprender mejor la patogenia dentro de estos vectores, así como pues para evaluar vectores. ¿Y Este, por qué creen que preocupa mucho la posibilidad de que recombinen o rearreglen los virus sin nombre y Andes? mm, porque puede aumentar la, el índice de infecciones. ¿Qué? ¿Manuel? Porque puede obtener la función de ser transmitido de humano a humano y podría conservar la tasa de mortalidad de sin nombre. Que de hecho este artículo, ahí estoy encontrando varias incongruencias en el mismo escrito, porque cuando menciona los hantavirus, dice que hasta el momento no hay ninguno registrado que, bueno, que se sepa que se transmite de humano a humano. Claro que sí, y sabemos, y que de hecho una de las hipótesis es que el virus Andes se replica en las glándulas salivales también de los pacientes infectados y que es por eso que, como es el único que ha logrado encontrar ese nicho para poder replicarse, es el único que se contagia de humano a humano. Y bueno, el otro punto es que creo que un 2, 3 diapositivas antes, Mario, decía que había menos casos, del 93 para acá, había menos de 850 casos. Por ahí hay una, pero bueno. Pero sí, entonces esta recombinación entre Andes es que la nueva cepa, producto de esta recombinación, pueda, o sea, tanto puede quedarse con la función de transmitirse humano a humano y conservar la, la mortalidad que maneja sin nombre. En realidad, los 850 casos son en Estados Unidos y está muy cerca de lo que la CDC publica. En el resto del mundo seguramente hay mayor número de hantavirosis. Hantavirus americanos definitivamente tienen mayor incidencia en Sudamérica, donde los hemos detectado. En México sigue sin haber una sola descripción de caso. Es interesante. Y en relación a lo que mencionas de mortalidad, Andes tiene una mayor mortalidad que Sin Nombre. Bueno, Andes le está rascando al 60%, Sin Nombre ahorita ya está alrededor del 38%. Entonces, tanto la mortalidad como la capacidad para transmitirse de humano a humano de Andes, ¿sí? Es lo que preocupa. Y vaya que pueden rearreglar porque son virus trisegmentados. Después platicaremos de esa posibilidad. ¿Algo más, Mario? Em, pues dentro de las perspectivas futuras, pues está el estudio de nuevos tratamientos y de vacunas, que pues es muy importante para mitigar la infección. Y pues ya como conclusión, eh, pues los autores mencionan que el Sinombre y otros hantavirus del Nuevo Mundo pues tienen el potencial de causar enfermedades graves. Y pues si bien nuestra comprensión de los hantavirus se ha ampliado pues de gran manera, en las últimas décadas pues aún se necesitan más investigaciones para comprender mejor cómo infecta y cómo se replica y todo sobre la biología, la ecología y la patogénesis de estos virus. Muy bien. Pues hiciste una buena labor para resumir el artículo. Es un artículo que te digo es muy comprensivo. Quiero que sea la última vez que no pasan por mí una presentación. Hay muchos errores gramaticales, ortográficos, malas traducciones. No sé por qué pusiste los cuadros de texto delineados. Ese no es el formato que había pedido. Entonces, eso tristemente va a demeritar el publicar esta presentación. Entonces, les encomino a todos, no sé quién expone la próxima semana, tengo que revisar su presentación. Si quieren que aparezcan en YouTube, si quieren que las distribuyamos en Facebook, si quieren que subamos sus presentaciones, van a tener que apegarse a lo que yo estoy diciendo. Esta última diapositiva, Mario, está mal. No es del machote. Ve la raya que está atravesando RBPBE. No tiene por qué estar ahí.
Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario.